Ahora que ya sabemos cómo definir lo que son los arreglos, cómo poblarlos y cómo barrerlos, vamos a ver un punto muy importante que son los métodos que tiene la clase Array. Y es aquí donde todos los alumnos se preguntan o me hacen la pregunta, ¿tengo que aprenderme todo eso? Bueno, la respuesta es no. No hay necesidad de aprenderse todo lo que es un lenguaje. Es mucho más importante tener lo que es la lógica de programación, la lógica para hacer algoritmos y después vamos buscando la manera de solucionarlos. Para eso contamos con guías. Muy pocas personas, sí hay personas realmente que están dañadas, que se aprenden todo el lenguaje y se saben absolutamente todos los tornillos del lenguaje. Eso es bueno, pero no es necesario. Lo importante es saber cómo resolver los problemas y después buscamos la manera de codificarlos. Para ello tenemos varias guías. Hay muchas guías en lo que es computación, perdón, en lo que es Internet, pero una que es excelente desde mi punto de vista es la de Mozilla. Entramos a developer.mozilla.org y tenemos casi todas las guías que tengamos que ver con Internet y en español. Tenemos desde HTML, HTML5, CSS, JavaScript, lo que es el DOM, el canvas de HTML5, el SVG, la geolocalización y más todavía. Tenemos toneladas y toneladas de información en Internet y también en esta página. Además, cuando usted acabe de aprenderse todo, va a cambiar. O antes que llegue a aprenderse todo, va a cambiar todo, que es una regla en sistemas. Entonces, aquí nosotros, aparte de tener demos y tener muchas cosas, por ejemplo, podemos entrar a lo que es JavaScript. En JavaScript vamos a tener referencias, guías, vista general de la tecnología, el ECMA, las diferentes versiones, por ejemplo, la 1.6, la 1.7, etcétera. La más estable, obviamente, es la 1.5, que esa se ha mantenido desde hace mucho tiempo, pero si quiere ver las nuevas, lo que viene de nuevo, pues aquí puede ver las nuevas maravillas en las nuevas versiones. También puede tener foros, puede tener listas de correo, grupos de noticias, RSS, lo que usted guste. Vamos a entrar a lo que es la referencia de JavaScript y aquí vamos a tener mucho de lo que son los objetos globales. Hemos mencionado boolean, por ejemplo, hemos mencionado string, un poco lo que es number. Como puede ver, hay muchos objetos. Los objetos en JavaScript generalmente se les llaman clases en programas que son orientados a objetos. Y también tenemos propiedades globales, funciones globales y sentencias, y así nos podemos pasar pero muchas horas de sano entretenimiento aprendiendo un solo lenguaje. Vamos a entrar, por ejemplo, a lo que es los arreglos, el array, y bueno, viene lo que son las construcciones, viene lo que son algunos parámetros, cómo crear parámetros, ya también vimos cómo poblar, lo que se llama meter información, y más adelante viene lo que son las propiedades. Dentro de las propiedades, ahorita ya vimos lo que era la longitud, el length. Por si no me creía, decía refleja el número de elementos en una matriz. Generalmente en España le llaman matrices, en Sudamérica le llaman vectores y en México le llamamos arreglos, que viene más de array. Los tres términos son equivalentes, matrices, vectores y arreglos. Venimos también con lo que son, otras cosas que son métodos que vamos a ver ahorita, que va a ser el pop, el push, reverse, shift, sort, splice, unship, y algunos otros métodos que son concatenación, juntar, partir, etcétera. Y tiene mucho de dónde aprender. Vamos a ver algunos de los principales métodos que son estos, lo que es el pop, el push, reverse, sort,
splice, ship, etc. Nos pasamos a lo que es Dreamweaver y vamos a empezar por el que a veces es más intuitivo, que es el sort. Nosotros aquí tenemos una lista de jugadores y le estamos poniendo antes de ser ordenados. Aquí le pusimos Pepe, Toño, Alicia y Paco. Después de esto, aquí vamos a poner el método. ¿Por qué se les llama métodos? Porque pertenecen a un objeto. Después vamos a ver que es un objeto, es el equivalente a una clase. Cuando una función pertenece a un objeto, le decimos método. Entonces aquí le vamos a poner el método sort ordena un arreglo. Como les decía, no es necesario que se aprendan todo de memoria. Simplemente hay que tener, es más importante tener la lógica de la programación y después encontramos las herramientas. Vamos a decir entonces que, vamos a decir por ejemplo en la pantalla document.write y aquí vamos a escribir los jugadores en orden alfabético son, ponemos 2 puntos, el espacio y concatenación, y vamos a poner jugadores, que es el nombre del arreglo, punto sort, y muy necesario los paréntesis. Le ponemos un más y vamos a escribir 2 saltos de línea, OBRs. Cerramos el write y le ponemos punto y coma. Lo salvamos. Esta es otra manera de enlistar lo que es un arreglo sin necesidad, bueno, de los saltos de línea. Lo va a poner todo junto. Lo salvamos y nos vamos al lanzador. Lo refrescamos y nos va a decir: los jugadores en orden alfabético son Alicia, Paco, Pepe y Toño. Muy bien, nos regresamos a Dreamweaver y ahora vamos a poner los jugadores pero en orden inverso. Tenemos un método que se llama reverse. Vamos a poner los jugadores en orden alfabético inverso y en vez de poner sort vamos a poner reverse. Lo salvamos y nos vamos nuevamente al navegador. Lo refrescamos y ahora tenemos los jugadores en orden alfabético inverso, son Pepe, Toño, Pepe, Paco y Alicia. Vamos a utilizar los demás métodos. Por ejemplo, vamos a Dreamweaver y vamos a utilizar el método push. El método push lo que hace es meter un elemento al final de la lista. Por ejemplo, vamos a decir jugadores.push y vamos a meter al jugador Carlos. Y podemos escribir. Traemos lo que son el document y escribimos aquí la nueva lista de jugadores es, y simplemente le ponemos sort y el br. Lo salvamos, lo volvemos a ver en el navegador y la nueva lista de jugadores es Alicia. Aquí está Carlos. Bueno, por medio del sort se ordenó, pero bueno, vamos a quitarle el sort. Jugadores, nos vamos al lanzador y lo volvemos a refrescar. Y ahí me dice Toño, Pepe, Paco, Alicia y el último es Carlos. Si se ve aquí, el último de los elementos va a ser Carlos. También vamos a tener el método push, que es sacar el último elemento. El pop, también vamos a tener el elemento pop, que es sacar el último de los elementos. En este caso vamos a sacar a Carlos otra vez.
Nos regresamos a Dreamweaver. Y una peculiaridad de pop es de que lo elimina. Prácticamente al momento que le decimos pop, no solamente nos dice cuál es el último elemento, sino que también lo elimina. Entonces vamos a decirle, aquí nuevamente, ponemos el write y vamos a escribir el último jugador es, y vamos a poner en jugadores y vamos a utilizar lo que es el pop. Y volvemos a utilizar la sentencia anterior. Lo salvamos y nos vamos a el lanzador y lo ponemos. Aquí entonces lo que hicimos es, por medio del push, colocamos al señor Carlos al final, después por medio del pop lo sacamos, dice el último jugador es Carlos, y si lo volvemos a nombrar, aquí se ve que el señor Carlos pues salió del juego. También vamos a tener, por ejemplo, lo que es el shift y el unshift. El unshift lo que va a hacer es colocar el elemento, pero al principio. Para ser justos con Carlos, que lo sacamos, vamos a colocarlo nuevamente al inicio. Simplemente en vez de decirle push, le vamos a decir un shift. Tiene que estar así en color verdecito. Y volvemos a poner lo que es la lista para que nos lo muestre. Lo vemos en el navegador y lo refrescamos. Y ahí está el señor Carlos, ahora aparece en el principio. Pero que no se vaya acostumbrando porque lo vamos a sacar con un método que se llama shift. Lo que hace shift es sacar al primer elemento. En este caso, primer jugador, y aquí le vamos a decir el shift y con eso lo vamos a sacar. Lo salvamos y nuevamente lo vemos en el explorador. Si lo refrescamos, aquí vemos que el primer jugador es Carlos. Bueno, nos faltó poner otra vez que nos muestre la lista de jugadores y vamos a ver que nuevamente sacamos al señor Carlos. Lo salvamos y lo vemos en el navegador. Aquí está, entonces por medio del unshift lo metimos al inicio y por medio del shift lo sacamos y nuevamente el señor está fuera del equipo. Vamos a poner el splice, en este caso vamos a ponerle 1 y 2 y lo que hace es generar un nuevo arreglo. Lo refrescamos y me dice entonces, le estoy diciendo que me traiga del 1, este es el 0, este es el 1 y que me traiga 2, entonces me dice que hace un pequeño arreglo con Pepe y Paco. Vamos a ver cómo dejó nuestro arreglo. Otra vez lo volvemos a grabar. Volvemos a copiar la línea y mostramos los jugadores. Regresamos a lo que es el lanzador, lo refrescamos y bueno, nada más quedó Toño y Alicia. El splice también me sirve para introducir datos que no sean ni al principio y al final. También puedo introducirlos al principio y al final, pero esta función me sirve para ponerlos en medio, a partir de donde yo quiero. Vamos a utilizar entonces lo que es el splice, pero ahora para meter información, para meter datos. Vamos a colocarlo en este punto y le vamos a decir, el primero nos va a decir la ubicación y el segundo cuántos va a quitar. Entonces le vamos a poner 0 y después vamos a decirle dónde va a añadir, por ejemplo, que va a añadir a Pau y a Laura. Lo salvamos. Si nos vamos al navegador, lo refrescamos y entonces aquí le estamos diciendo que está añadiendo a Pau y a Laura al principio. Si ven, primero era Toño y Alicia. Y entonces le estamos diciendo que a partir del 1 va a añadir Pau y Laura. Si hubiéramos puesto el segundo parámetro, hubiera quitado alguno de los demás elementos.
Entonces, Splice lo que va a hacer, aquí le voy a decir, en el modo de insertar, le voy a decir a partir de dónde va a insertar. Pero si yo le pongo aquí un elemento, me va a borrar y después va a insertar estos elementos. Si yo le pongo 0, no borra nada y lo único que hace es insertar. Hay que tener cuidado, sobre todo con este parámetro. Si lo que queremos es borrar o si lo que queremos es insertar. Nuevamente les repito, no es necesario que se aprendan todos y cada uno de los parámetros. Hay excelentes manuales. Otro de los manuales que es muy bueno es el de W3 School y viene todo lo que es en JavaScript. Si quiere ver, por ejemplo, Splice, aquí lo puede ver. Todo lo que es JS de JavaScript. Aquí vamos a tener los métodos. ¿De acuerdo? Las propiedades también aquí vamos a tenerlas. Y puede ver absolutamente hasta el último tornillo del lenguaje.